Señor, y te daremos toda la gloria, Señor, la honra y alabanzas en el nombre poderoso de Jesucristo en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así de pies entonces un pasaje aquí, y me gustaría continuar con mi segundo mensaje de las moscas muertas. Voy a dejarlos descansar en esta noche. En otra ocasión continuaré con mi segundo mensaje. Amén. Pero esta tarde quiero hablar de algo tampoco que no es muy común. No he predicado por muchos años quizás. Necesito predicarlo. Lucas capítulo 16, verso 19. No voy a usar todo mi mensaje aquí en esta tarde. Es bien extenso. Voy a hablar aquí unos minutos más, hasta donde el tiempo me dé y paro. Continuaré en otra ocasión. En el libro de Lucas, en un pasaje conocido, pero importante también en la palabra del Señor, dice, si la Biblia había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, diga tormentos. Alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, diga, atormentado. Amén. Estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú otra vez diga atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? Tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, y en esta noche me pongo ahí, si no oyen al pastor, tampoco se persuadirán, aunque a uno vendría de la muerte, que vendría del panteón aquí, del llano, y se pararía aquí, todavía no creerían. Wow. Tomen asiento, tomen asiento. Yo sé que me he explicado meses, quizás años. Es un tema que muchos lo evitan. Yo no he tratado de evitarlo, pero uno siente del Señor las cosas que uno necesita hablar y siento hablar acerca de esto que, como digo, no es un tema popular porque muchos dicen que es un tema que en realidad la gente no necesita oír hoy día, que solamente necesitamos oír del amor de Dios y debemos excluir estos temas de la Biblia porque no ayudan, no benefician a nadie. Y esa es la mentalidad que existe hoy día acerca de este tema. Mi simple tema en esta noche es 8
8 verdades acerca del infierno. 8 verdades bíblicas acerca del infierno. Yo sé que es largo, como digo, 8 verdades, no puedo hacerla en 30 minutos. So voy a hacer aquí mi parte esta noche donde pueda y continuaré en otro tiempo a hablar más acerca de este punto tan necesario, aún para nosotros que ya estamos en la iglesia. No simplemente para los incrédulos que todavía no conocen al Señor, pero nosotros que ya estamos en la iglesia necesitamos oír que lo que estamos haciendo aquí, que lo que hacemos en venir a alabar al Señor, que nos esforzamos y vivimos la vida cristiana agradándole al Señor y haciendo todo lo que hacemos en este camino cristiano, que no es inútil, va a valer la pena al final. Porque hay una buena recompensa al final. De otro modo, no hay esperanza. Y eso quiero alertarles a ustedes, hermanos, que tienen algunos años en la iglesia, pero tendemos a olvidarnos de estas cosas y a descartarlas y acostumbrarnos a vivir la vida simplemente por vivirla, no siendo fieles, no devotos, no amando al Señor. Venimos a la iglesia y hacemos lo que hacemos, pero estamos como lejos. Y yo no quisiera que ninguno, bajo el sonido de mi voz, que sentado de la silla en la iglesia por años, termine en ese lugar de tormento. Yo no quiero eso. Yo no quisiera ver a ninguno de los hermanos que he pastoreado en mi vida que terminarían en ese lugar al final, sentados en las sillas de la iglesia, quizás años, y terminen en ese lugar. Y por eso veo necesario hablarles, no tengo ningún otro motivo, quizás otra razón de alertarles acerca de eso. Si usted escuche, y el Señor hará el resto. Este asunto, este tema del infierno ha sido de mucha discusión, ha sido un tema que ha sido que ha causado bastantes discrepancias en el mundo cristiano. Y también podría decir un punto que ha desaparecido de los púlpitos. Porque en realidad hoy día usted no oye mensajes acerca del infierno. No existen este tipo de mensajes. Y yo creo que es necesario que nosotros estemos conscientes de estas cosas. No porque no lo predicamos, no porque no lo decimos, uno puede echarlo al olvido y decir, bueno, no importa cómo vivo, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, todo está bien, sin darnos cuenta que muy probable estamos en peligro de perder lo que el Señor nos ha prometido a nosotros al final y terminar en ese lugar de tormento. Entonces, esa es la razón por la cual quiero advertirles. Usted haga como usted quiera. Mi trabajo aquí es advertirles, porque yo voy a dar cuenta de ustedes. Yo soy responsable de cada persona que viene a oír la palabra aquí. Yo soy responsable. Y ese es mi lugar de decirles. Entonces, usted tómelo como usted quiera tomarlo. Esa es mi responsabilidad, hablarles de estas cosas y presentarles a ustedes. ¿Amén? Ok, gracias. La gente pregunta hoy día, ¿existe ese lugar, el infierno? Otros dicen, ¿va la gente al infierno cuando mueren? Las preguntas que la gente hace todo el tiempo, ¿dónde está el infierno? ¿El infierno está aquí en la tierra? ¿Dónde existe ese lugar? Y la gente ha cuestionado y cuestionan estas cosas todo el tiempo. A mí, como pastor, todo el tiempo gente me hacen preguntas acerca de esto. Hay mucha gente aún han expresado una variedad de opiniones acerca del tema del infierno. Aún dice la gente que
pastor, Dios es amor. Él no es un Dios malo, Él es un Dios bueno. Y dice la gente, ¿cómo es posible que un Dios de amor y un Dios bueno pueda enviar a alguien a un lugar, como dice aquí de la Biblia, de infierno, de tormento? ¿Cómo puede ser posible que un Dios bueno y amoroso que envíe a alguien a un lugar de tormento? Así, eso sería algo que está fuera de la mente de alguien pensar que un Dios así lo haría. Y la gente cuestiona esto y la gente preguntan y dicen y dan sus opiniones acerca de estas cosas. En mi respuesta a mucha gente, cuando me dicen o presentan su manera o su sentir acerca de estas cosas, digo, sí, yo creo que nuestro Dios es un Dios de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia lo declara. El amor de Dios es más grande que cualquier cosa que usted puede imaginarse en el mundo. No hay nada que se compara al amor de Dios. Y la Biblia, y podría mucho hablar del amor de Dios aquí en esta tarde. El amor de Dios es tan grande. Aún la Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero, antes que nosotros le amemos a Él. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo que Dios ama al hombre. Yo creo que Dios ama al pecador. Él ama a todo el mundo. Esa es la Biblia, como la Biblia declara acerca del Dios que nosotros servimos y alabamos. Entonces, hermanos, mi punto, mi respuesta muchas veces es verdad. Dios es amor, Dios es bueno y Dios es todo lo que uno puede pensar. Pero no es Dios el que envía a alguien a ese lugar de tormentos. Él no envía a nadie a ese lugar. Es el hombre y la mujer que escogen. Usted decide dónde quiere ir al final. ¿Ser salvo o estar perdido? Es una de dos. Esto es bueno que usted y nosotros estemos conscientes que no depende de nadie más, sino depende de usted individualmente. ¿De dónde quiere usted pasar la eternidad? Hay solamente dos lugares. Hay un cielo y hay un infierno. Y como digo, mi tema es bien extenso. Son ocho verdades acerca del infierno en la Biblia. Quizás no llegaré ahí esta noche. Pero déjeme hablar un ratito aquí acerca de este lugar. Personas hoy día, en inglés, la palabra infierno es una palabra que maldice. La gente lo usa como una maldición hell. Cuando una persona le dice go to H-E-L, está maldiciendo a la persona. Es una palabra que nosotros, es una maldición. Es una palabra mala en inglés. Y el mundo la usa de esa manera. Ustedes oyen, no hay duda que ustedes han oír esa palabra a muchos cuando maldicen a alguien. Y eso como la usan. Otros la usan haciendo chistes, en bromas acerca del infierno. Si tendría el tiempo, le contaría unos 10 de ellos siquiera, pero mi tiempo es corto aquí en esta noche. Y muchos lo toman solo como una broma, lo toman solo como un chiste. Y hermanos, otros absolutamente no creen que existe ese lugar. Tan rotundamente cerrados. Ese lugar no existe. Desafortunadamente, crean o no crean, existe. Eso no me va ni me viene a mí. Si creen o no creen, eso no me molesta a mí. Existe. Eso es todo lo que puedo decirles. Ese lugar existe. No porque yo digo, Jesucristo lo dice. Entonces,
ha llegado a ser, yo creo que aún entre la gente cristiana existe mucha confusión sobre este importante tema o doctrina, si podría decirle, una enseñanza de la Biblia, porque eso es muy extenso en la Biblia. Pero ha llegado a ser muy impopular, ¿no? Este mensaje no es popular. En realidad, si estaría predicando este mensaje en la radio, les garantizo que mucha gente me apagarían. No quieren oír, porque esto es un mensaje que no es popular, no se escucha, no se oye acerca de esto, no es bien recibido en realidad por los oyentes. Es muy impopular la predicación acerca de este lugar infierno. Y repito, quizás, que ya dije, muy pocas iglesias aún lo mencionan y hablan acerca de este tema del infierno. Mi propósito aquí en esta noche, por estos minutos que voy a estar hablando acerca de este mensaje o de este tema en la Biblia, no es para crear miedo o asustar a alguien o atemorizar a alguien o hacerle sentir mal a alguien. Mi punto aquí en esta noche en hablar de lo que voy a hablar en estos momentos es para indicarle y señalarle a usted, para que usted sepa lo que la Biblia dice acerca de ese lugar llamado infierno. De ese modo, sabiendo usted lo que la Biblia dice, no el pastor Limones, no la iglesia, el santuario, no una cierta religión, pero qué dice la Biblia acerca de ese lugar, eso cambia todo acerca de ese lugar llamado infierno, porque este libro es no solo verdad, es absoluta verdad, si usted cree en la Biblia. Si usted solo toma como un libro de historia, como un libro que le gusta simplemente tenerlo en la mano, esa es otra cosa. Pero si usted toma este libro como la absoluta verdad, usted va a creer todo lo que ella dice. Muy bien. Hay 8 verdades en la Biblia acerca irrefutables. 8 verdades irrefutables acerca de este lugar llamado infierno. Mi primera verdad aquí en esta noche es decirles a ustedes que ese lugar existe. Ese lugar existe. Es algo sorprendente, hermanos, que el mismo Señor Jesús habló más acerca de la realidad y la existencia de ese lugar llamado infierno que de cualquier otro tema en la Biblia. Y que cualquier otro personaje en la Biblia fue Jesucristo el que habló más acerca de ese lugar. Y estoy hablando de Dios manifestado en carne. Él habla más en su ministerio terrenal acerca de ese lugar. De la misma boca del Dios manifestado en carne salen la existencia de este lugar llamado infierno. El Señor nos presenta aquí en este relato que acabo de leer aquí en Lucas, capítulo 16, en los textos que leí. Muy interesante como la Biblia relata este suceso y registra aquí el libro de Lucas acerca de lo que ocurre con estos 2 hombres. Dice que un hombre era rico y el otro era pobre. Yo creo que nada tiene que ver en el estado económico de una persona si va al cielo o va al infierno. Yo creo que los ricos pueden llegar al cielo también. No quiero que tomen en esta noche diciendo, es que yo soy pobre y yo voy al cielo porque soy pobre. No estoy hablando de diferencias de posiciones económicas si va al cielo o al infierno, porque eso no define dónde va usted al final. Quiero aclarar bien aquí a mencionar este pasaje de la Biblia aquí en Lucas. Pero 2 hombres mueren. El uno es rico y el otro es pobre, dice Lázaro y el hombre rico. Y esto que dice aquí la Biblia no es una parábola, como muchas de las parábolas que el Señor usa en la Biblia. Esta es en realidad una realidad porque el Señor usa nombre.
Cuando es una parábola, la Biblia no usa nombres. Pero cuando hay algo que es una verdad, la Biblia usa nombres. Es muy importante saber cuando lee la Biblia. Y aquí dice rico y menciona a Lázaro. Y la Biblia nos da el relato, no quiero irme a tantos detalles de lo que la Biblia dice, ya lo leí. Déjenme mencionar de estos dos hombres que mueren. Uno despierta, dice la Biblia, que muere y es llevado, diga llevado. Porque hay mucha diferencia entre estos dos hombres. Cuando muere Lázaro dice que es llevado, dice, al seno de Abraham. El seno de Abraham, que tipifica aquí lo que la Biblia llama el paraíso, lo que la Biblia declara un lugar de descanso en la presencia del Señor. Seno de Abraham. El otro dice aquí la Biblia que se despierta, dice, bueno, la Biblia no dice, la Biblia primero dice, y murió también el rico, y dice, fue sepultado. Mire la diferencia, el uno fue llevado y el otro fue sepultado. Porque cuando un hijo de Dios muere, no muere, pasa de muerte a vida. ¿Están conmigo en esta noche? Vale la pena lo que está haciendo aquí en esta tarde. No estamos perdiendo el tiempo. Y el pobre Lázaro muere, pero es llevado, dice, por los ángeles al seno de Abraham, y murió el mendigo y fue llevado. ¿Cómo fue llevado, pastor? ¿Llevó el cuerpo? No, también lo sepultaron, pero el alma fue a ese lugar de descanso en la presencia del Señor, al seno de Abraham, dice la Biblia. Y muere el rico y a este lo sepultan. Lo que está enseñando o declarando la Biblia cuando dice que fue sepultado es simplemente que su alma permanecerá en ese lugar hasta que llegue el día en que será atormentado en aquel lugar. Y la Biblia clarifica bien acerca de estos dos hombres. El uno termina en el seno de Abraham y el otro termina en tormentos. Eso nos da a nosotros la realidad que existe un lugar llamado infierno. Porque el hombre se encontró en un lugar de tormentos. En algunas versiones, y aquí aún en este pasaje que acabamos de leer de la Biblia, la palabra infierno la traducen Hades. Hades. La palabra Hades quiere decir el lugar temporal del castigo para las almas perdidas. El Hades. El lugar temporal de castigo para almas perdidas. Aquí es donde cuando una persona muere sin Dios, no conoce al Señor, muere en pecados, muere en delitos y pecados, no es salvo, es donde llegan a este lugar donde la Biblia llama, donde hay tormento y miseria. Mientras está esperando el juicio del gran trono blanco que dice la Biblia en Mateo 25, 41 y 46 y Apocalipsis 20 del 11 al 15. Porque va a haber un juicio final donde los muertos resucitarán y serán parados ante el juicio del gran trono blanco. Esta va a ser la muerte segunda. Es ahí donde la Biblia declara lo que ocurrirá al final con estas almas que mueren sin Dios, sin salvación y sin esperanza. Es triste pensar cuando uno habla de estas cosas porque hay tanta gente perdida. Hay tanta aún gente, amigos, familias y gente que conocemos que no quieren nada con Dios, que rehúsan al Señor sin darse cuenta que hay consecuencias al final.
Pero no quieren ellos entender o aceptar la verdad de la palabra de Dios y quieren vivir su vida de esa manera. Uno no puede hacer nada más, uno no puede obligar a nadie, uno no puede arrastrar a alguien a servir a Dios. La decisión es de cada persona. ¿Está feliz en esta noche que usted decidió servir a Jesús? Si nadie más quiere servir al Señor, ese es el asunto de ellos. Esa es decisión de ellos. Mi decisión es servir a Jesús. El resto, cada cual decide por sí mismo. Y es donde al final la Biblia declara la condenación eterna al lago de fuego que arde con azufre. Y voy a hablar bastante acerca de eso. Hermanos, pero para nosotros aquí en esta noche, en lo que corresponde y concierne a nosotros aquí en este servicio, la cosa más importante para usted y yo y los que me escuchan en esta tarde, la cosa más importante para nosotros es que entendamos aquí en esta tarde que después de la muerte hay algo que ocurre. La muerte no es el fin. Hay vida inmediatamente después de la muerte. No vida como la que estamos ahora viviendo, pero hay vida porque la Biblia dice en estos versos 22 y 23 que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Ya estaba muerto. ¿Me están entendiendo? Estoy en la Biblia. Ya estaba muerto, pero en el Hades alza los ojos. Dice la Biblia, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Los dos textos nos declaran aquí a nosotros que hay vida después de la muerte. Porque mucha gente cree que cuando mueren ahí termina todo y ahí se acaba. No. Hay algo después de la muerte. No vida como ahora, pero la persona va a estar consciente. Y eso es lo que ocurre aquí en este pasaje. Va a haber conciencia. Él ve a Lázaro y ve a Abraham. Son sentidos, van a tener sensación porque vio los ojos. Vio, dice. Y el dolor y todo lo que ocurre, que siente él, el ardor del tormento, que él clama ayuda. Eso nos declara a nosotros que él sentía lo que estaba sintiendo, el tormento en su cuerpo. En otros aún conscientes, después de la muerte, van inmediatamente, de acuerdo a este pasaje, a un lugar donde la Biblia lo llama aquí el seno de Abraham. En un lugar de confort, un lugar de descanso, mientras los otros que mueren inmediatamente son sumergidos, dice aquí la Biblia, en tormento. Porque él clama en el verso 24, dice, porque estoy atormentado en esta llama. Lo que quiero que nosotros realicemos es, repito en esta tarde, porque muchos no realizan esto, hay vida después de la muerte. Y la persona va a entrar ya sea en un lugar de descanso, confort y paz, o un lugar de tormento en llamas, que dice aquí la Biblia. Y el lugar donde una persona pasa o pasará la eternidad, hermanos, hermanas que me escuchan,
será la decisión absolutamente de cada persona, de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer, joven, señorita, quien sea, será absolutamente la decisión individual de cada persona que determinará el lugar donde terminará la persona en la eternidad. Será la decisión de la persona solamente, de la persona solamente y de nadie más. No puede echar la culpa al papá, a la mamá, al pastor, al hermano, a la hermana, a quien sea. La decisión es individual de cada persona y cada individuo. La salvación no es colectiva, la salvación es individual. Quiero aclarar bien eso mientras estoy hablando de estas cosas para que usted sepa bien lo que la Biblia dice acerca de estas cosas. Entonces, hermanos, si podemos nosotros realizar estas cosas, nos guste o no nos guste, nos caiga bien o no nos caiga bien, el infierno es real. Es simplemente la verdad. La existencia de ese lugar, hermanos, no es un cuento, no es solamente una ideología, no es una suposición, no es una imaginación, no es solamente algo que uno piensa es que en realidad no hay algo conciso acerca de ese lugar. Quiero establecer bien aquí en esta tarde que ese lugar es real. ¿Por qué sabe, pastor? Porque la Biblia dice. Si la Biblia no lo dijera, lo que estoy diciendo sería inútil. No valdría para nada. Pero si la Biblia lo dice, existe. Es un hecho. El Señor Jesús mismo advirtió a la gente vez tras vez tras vez que los resultados de vivir una vida sin el apartado de Él, una vida en pecado, una vida sin mantener una relación continua con Él, las consecuencias será sufrir el fuego eterno de tormento. El Señor Jesús advierte vez tras vez tras vez en la palabra, hablándonos a nosotros, que hay consecuencia al final si una persona no se rinde, no vive, no le entrega su vida para servirle a Él y vivir para Él y agradarle a Él. El Señor nos advierte que hay consecuencias al final y Él dice, hay un lugar de tormentos. Mateo 25. El Señor Jesús nos dice del tiempo y lo que ocurrirá donde la gente del mundo será juzgada. Y Él dirá, y dice así el verso 34, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¡Wow! Eso no fue hoy día, eso comenzó desde el principio. ¿Cuándo comenzó el Señor? Cuando Él abrió el camino de salvación al mundo. Cuando Adán y Eva pecaron y la Biblia dio una promesa diciendo que Él le va a pisar a la serpiente en la cabeza. Y esto ocurrió en el Calvario. Esto comenzó en el principio. Que Él vino al mundo a morir para salvarnos, para no llegar a ese lugar. Por eso vino Jesús. Para que usted y yo lleguemos a ese lugar de tormentos. Él no debería haber venido. Pero Él vino porque Él sabía el final si nosotros continuamos en el pecado. Y el hombre continúa en ese camino. So, Él tuvo que venir para darnos la esperanza hoy día. Entonces Él dirá
Dice, pero a los injustos, en el verso 41 de ese pasaje dice, y a los injustos él dirá, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego de una semana. Creo que estén leyendo lo que dice la Biblia. Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Mire dónde terminará la gente. Porque ese lugar no fue preparado para mí y para usted. Ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles porque se rebelaron contra él. Y él preparó ese lugar para ellos. Él no lo hizo para mí, ni para usted, ni para nadie en el mundo. Pero es usted la persona que decide. Si usted tendría que estar parado en la presencia del Señor ahora mismo, pregunto, ¿cuáles serían las dos palabras que el Señor le diría a usted? Venid bendito o apartaos de mí maldito. Hay solo dos maneras que el Señor va a responder a la situación. A unos va a decir benditos y venid, y a otros va a decir malditos, apartaos de mí. Si esta noche o mañana le tocaría estar parado ante el Señor, usted o yo, porque no sabemos qué será mañana. Hoy día estamos y mañana no estamos. Y si tiene que estar parado ante el justo juez, ¿cuál será de estas dos frases que va a oír del único que tiene la autoridad para decidir nuestro fin? Porque Él está en las manos de Dios. Él decide. Le dirá a usted, venid, bendito, heredad del reino, preparado desde el principio del mundo. O, maldito, apartado de mí, al fuego eterno. Es serio, esta cosa es muy seria, tenemos que pensar. Sí, nosotros no pensamos de esto todos los días. No pensamos de esto. Vivimos la vida por vivir y por eso quiero llamarles la atención, por eso quiero pararme aquí un ratito y llamarles la atención, hacerles ver la realidad de las cosas como son. Esto no es solo vivir por vivir y pensando que somos eternos aquí en la tierra. La vida puede terminar en cualquier momento. Y hay solo dos maneras que el Señor va a recibirlos, de venir bendito o maldito apartados de mí. Y la decisión es suya. Muy bien. Hermanos, el fuego es eterno, dice aquí la Biblia. Diga eterno. Es eterno. ¿Entiende usted lo que es eterno? Gracias. Es para siempre. No hay escape o salida. No hay fin. Es para siempre. Queridos hermanos y hermanas, no estoy predicando este mensaje para ofender a nadie ni hacer sentir mal a nadie. Estoy tratando de hacerle ver la realidad de las cosas. Amén. Y yo creo que si ustedes serían sensitivos a lo que estoy diciendo, ustedes podrían decirme al final, pastor, gracias por hacerme ver las cosas que muchas veces yo no las miro. Estoy tratando de ayudar. Eso es todo lo que estoy tratando de hacer. Muy bien. Voy a hablar un ratito más, voy a parar porque estoy solamente en la primera verdad y son 8 verdades. Entonces, hermanos y hermanas que me escuchan, queridos hermanos, los amamos, los queremos. Mi deseo es lo mejor para ustedes. Ese es lo que mis deseos son. Puede por un momento aquí en esta tarde imaginarse, solamente imaginarse, no de alguna manera, si tiene imaginación usted, el horror, lo horrendo, lo espantoso, no sé qué palabra usar, para que por un momento, si quiere, usted pueda imaginarse en su mente el horror, lo espantoso, hermanos,
de tener al Señor Jesucristo como el justo juez, porque Él es el justo juez. En Él no hay injusticia. Y estoy feliz en esta noche de servirle a Él, porque sé que Él va a hacer lo recto, lo justo. Que Él no va a hacer algo que no es injusto o incorrecto. Y eso me da satisfacción a mí en esta tarde de saber de Él. Pero ¿qué sería, hermanos, simplemente imaginarnos, ver al Señor parados ante la presencia del Señor y Él mirarme a mí y decir con su dedo, apartaos de mí, maldito al fuego eterno? Yo creo que serían las palabras más imposibles quizás de a uno oír y de soportar y de aguantar, oír al justo juez, porque Él no hay injusticia. Y sin poder reclamarle, sin poder decirle, Señor, estás equivocado. Yo estuve en la iglesia 80 años. Yo di mis diezmos, yo di ofrendas, yo estuve en la iglesia, en los cultos, yo hacía esto, yo hacía el otro. Sin poder discutir con Él, porque Él es el juez justo. Y Él tiene el récord de todo. Y simplemente lanzar la cabeza y dar la espalda, dirigirnos a ese lugar de tormento. Puede solo imaginarse un momento lo terrible que sería tal evento. Queridos hermanos, la realización horrible de condenación simplemente comenzaría en ese instante a penetrar a su ser lo que usted nunca se imaginó, nunca pensó en la vida, comenzaría recién a penetrar en su ser y a estar consciente de su ruina total y sentirse completamente incapaz de hacer algo, de decir algo, de discutir con el juez, sentirse completamente incapaz, causaría que la persona se sumerja como este hombre rico en angustia, desesperación y clamor, como dice la Biblia en Mateo 8:12, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo más triste será que no habrá nadie allí para estar con usted, a su lado. Aquí siquiera tiene alguien a su lado. Quizás voy a mencionar esto en mi otro punto más adelante. Siquiera si usted comete un crimen y lo meten a la cárcel por algo mal que usted hizo, usted siquiera tiene un abogado. Y el abogado va a pelear su caso. Y el abogado va a hacer todo lo posible para que no lo condenen. Usted va a pagar mucho dinero, pero hay esperanza. En el infierno no hay abogados. En ese lugar no hay nadie que esté al lado suyo, algún familiar, para decir, todo va a estar bien, no se preocupe. Tener el apoyo de alguien, no habrá nadie allí. Que nosotros podamos aún suplicarle en nuestro caso. No habrá nada de estas cosas que alguien podría ayudarnos y nos den una palabra de aliento, de apoyo ante la corte de justicia celestial. Porque el justo juez será la corte final donde Él determinará el fin de nosotros, dependiendo de cómo usted dedicó su vida en esta tierra. Todos estarán parados, transparentes y desnudos ante Dios. Nada secreto. Ya me oyeron en las clases en la mañana, Él conoce todos los secretos y detalles. No hay nada oculto a sus ojos. Y todas
las obras de una persona que rehusó servirle al Señor, o aún creyentes que podrían haberle servido al Señor, pero no quisieron servirle al Señor. Pensaron a vivir de la manera que ellos quieren vivir, a su manera, a su gusto, sin agradarle al Señor. Todas esas obras de injusticia, palabras, pensamientos, serán expuestas por Él ante este juzgado final. No habrá pecado que quede cubierto. No habrá maldad que quede oculta. En aquel día todo, la vida de una persona que va a recibir su juicio final será puesto enfrente. Me leo estos pasajes y quizás voy a terminar con esto. Job capítulo 11. Está estudiando el libro de Job y hay algunos textos en Job que quiero leer. Job 11:11, la Biblia dice, porque Él conoce a los hombres vanos y ve a sí mismo la iniquidad. Dios conoce a los hombres vanos, falsos, y ve la iniquidad que hay en ellos. Job capítulo 34, versos 21 y 22, la Biblia dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos, cada paso que usted da, Él lo ve, sea bueno o sea malo. Él ve todos sus pasos. Verso 22, no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Wow. Estoy en la Biblia. Salmos 44, versos 20 y 21. La Biblia dice, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Claro que sí, Dios va a demandar eso. ¿No demandaría Dios esto? ¿Por qué? Porque Él conoce los secretos del corazón. Eso quiere decir que si usted está alabando al Señor aquí esta noche y mañana usted está adorando al pecado, a los ídolos en el mundo, el Señor lo ve. Y Él va a demandarlo un día. Él lo va a demandar de usted. Es lo que está diciendo aquí la Biblia. Porque Él conoce todas las cosas. Los secretos del corazón conoce el Señor. Salmos 69:5, la Biblia dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Si usted tiene pecados, si usted no se ha arrepentido de ellos, los pecados están abiertos a los ojos del Señor. No están ocultos. Él los ve. Salmos 94, verso 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Vanidad. Nada nos sirve. Vanidad, dice el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y el Señor conoce sus pensamientos. Aún sus pensamientos en esta noche, mientras estoy predicando, el Señor conoce. Y usted dice, no, yo no creo eso. Eso es para otros. Vanidad. Hay mucha gente vanidosa. Gente cristiana. Pero el Señor conoce sus pensamientos. Yo no sé. Yo no conozco. Pero el Señor conoce los pensamientos. Jeremías 2:22, la Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Porque nada puede lavar el pecado, hay solamente una cosa que puede lavar el pecado del hombre, y eso se llama la sangre de Cristo. Es lo único. Amós capítulo
5, verso 12, la primera parte del verso 12, el profeta Amós lo dice de esta manera: porque yo sé que vuestras rebeliones, porque yo sé de vuestras rebeliones y de vuestros grandes pecados. El Señor sabe todo. Mateo 10:26, la Biblia dice: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Hermanos, esta es solamente mi primera verdad del infierno. Y continuaré quizás en otros servicios con la segunda. Son 8 verdades que necesito mostrarles en la Biblia acerca de este lugar. En servicios así en adelante continuaré con las otras verdades de este lugar de tormento que la Biblia declara para aquellos que decidieron no servir al Señor, no agradarle a Él, no hacer lo que Él pide de nosotros, no simplemente hacer las simples cosas que hacemos, pero servirle al Señor de corazón íntegro y en verdad. En todo lo que hacemos en la vida diaria, debe ser nuestro deseo agradarle a Dios y vivir cada día como si este es mi último día que voy a caminar aquí en esta tierra. Porque de eso va a depender. No importa si estuve en la iglesia 100 años, si yo no viví el último día bien aquí en la tierra, estoy perdido. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte. Hasta dar mi último suspiro. Tengo que servirle y agradarle a Él. De otro modo, no hay esperanza. Les recomiendo, si tienen familia, tienen hijos, personas que conocen ustedes, si usted cree que este lugar es real, como dice la Biblia, y existe, porque la Biblia lo llama las tinieblas de afuera. En otras palabras, de las tinieblas más allá de las tinieblas. Si usted cree en este lugar, usted debería mantenerse de rodillas 24 horas al día. Si usted en verdad cree que esto es verdad, usted debería sin cesar levantar a estas personas. Señor, sálvalos, ten misericordia de ellos. Pero si usted no cree en esto, no le va a importar si sus hijos se pierden, si sus familiares se pierden, si personas que usted conoce van a ese lugar de tormento. Eso indica que a usted no le importa. Pero si usted permanece y pone estas personas que no lo conocen, si usted en realidad cree de este lugar, que si tal persona no busca y se rinde al Señor, no hay esperanza. Eso debería mantenerlo usted todo el tiempo elevando a estas personas al trono de gracia, para que no se pierdan. Señor, alcánzalos. De alguna manera envía a alguien que le hable del Señor. De alguna manera, Señor, que puedan ellos conocerte, que te sirvan, que puedan reconocer que necesitan a Jesús antes que sea demasiado tarde, porque una vez que termina la vida aquí no hay remedio. El remedio es ahora. Mientras que tiene vida y salud, mientras que está vivo, hay remedio. Pero una vez que lo pongan en esas 4 tablas y pongan su cuerpo en la tierra, terminó la esperanza. No hay remedio. Mientras nos ponemos de pie en esta tarde. O si quiere estar sentado, está bien. Me gustaría que adore al Señor unos minutos. Tenemos 20 minutos para las 8. Y aquí concluimos en un ratito el servicio. Pero adorar al Señor, si quiere ahí donde está parado, donde está